El crecimiento de las plantas jóvenes, un complejo modelo de desarrollo, tallos y raíces, hojas y órganos reproductores, cada uno de ellos con su propia estructura especializada. Una planta viva está constituida por miles de células microscópicas, casi todas ellas especializadas para una función determinada. Y puesto que cada parte de la planta realiza su función propia, las células especializadas de una hoja son diferentes de las del tallo o raíces u órganos reproductores. La mayor parte de las plantas que conocemos están especializadas para su reproducción sexual. El polen, producido por una flor masculina, puede ser transportado por los insectos o el viento a una flor femenina de la misma especie, produciéndose una semilla. Esto quiere decir que la nueva planta que crezca de esta semilla tendrá dos padres, heredando algunas características de uno y otras de otro, sin ser exactamente igual a uno ni a otro. Esta variación puede constituir una ventaja para las plantas que crecen en medios ambientes naturales, lo que implica que la especie de la planta tenga más posibilidades de supervivencia bajo diferentes condiciones naturales. Sin embargo, la variación incontrolada constituye un problema para los agricultores y cultivadores. Estos quieren producir plantas de calidad uniforme y capaces de traspasar las mismas características de una a otra generación, lo que se hace posible gracias a que son numerosas las plantas portadoras de semillas que pueden reproducirse de otra forma muy parecida al proceso normal de crecimiento de una planta. Tanto las plantas como los animales han desarrollado un proceso de división de células. Cuando una célula se especializa, por regla general no continúa dividiéndose para formar nuevas células. Sin embargo, el crecimiento de las plantas difiere del de los animales en un punto muy importante. A manera diferente de los animales, las plantas cuentan con unas pequeñas zonas denominadas meristemas. Esta imagen microscópica muestra varios centenares de células meristemáticas muy apretadas unas contra otras. Estas células continúan sin especializarse y siguen dividiéndose. Los meristemas se encuentran en las extremidades de raíces y tallos y también en las yemas del tallo o de las ramas. En primavera, es de las yemas del árbol de donde pueden crecer nuevas hojas, flores o ramas. Así, una zona meristemática puede producir en una planta en crecimiento nuevas partes. Y en determinadas circunstancias, hasta una nueva planta completa. Lo que quiere decir que muchas plantas pueden reproducirse de manera asexual y mediante reproducción vegetativa. En algunas plantas, las hojas son capaces de reproducción vegetativa. Cortemos una hoja de esta begonia y realicemos unos pequeños cortes en la hoja para que pueda absorber el agua y minerales que normalmente absorbe a través de la raíz. Al cabo de 3 semanas, la hoja habrá comenzado a desarrollar raíces y unas pocas semanas más tarde, un tallo y nuevas hojas. A los 6 meses tendremos una begonia completa, aproximadamente la mitad de lo que tardaría en crecer partiendo de una semilla. La reproducción vegetativa puede producirse también a partir de los tallos de ciertas plantas. Podemos una rama del tallo de un geranio. Y arranquémosle algunas de sus hojas inferiores. Coloquemos el esqueje en agua y mantengámoslo a la luz del día. Al cabo de unas pocas semanas habrán comenzado a brotar raíces nuevas. Ya puede plantarse en tierra. Con cierto cuidado, el esqueje se convertirá en planta completa en unos 3 meses. El tallo del geranio pertenece al tipo más conocido, que es el que sale hacia arriba de la tierra. Pero existen otros tipos de tallos. Algunas plantas, entre ellas el lirio, tienen un tallo subterráneo llamado rizoma. A este le crecen otros pequeños rizomas con yemas que pueden crecer hasta convertirse en nuevas plantas.
La fotografía a intervalos nos muestra el crecimiento de un lirio a partir de un rizoma. Este almacena una abundante provisión de alimento, lo que quiere decir que una planta puede crecer con más rapidez y fortaleza partiendo de un rizoma que de una semilla. Cerca de un mes después de plantarse, el nuevo lirio es ya adulto y está en floración. La reproducción por rizomas puede darse en la naturaleza sin la colaboración del jardinero. Esta es la razón por la que las plantas dotadas de rizomas, entre las que hay muchos tipos de herbáceas, puedan reproducirse y extenderse por una amplia superficie en un corto espacio de tiempo. Los tulipanes y muchas otras plantas pueden crecer a partir de un tallo subterráneo que se encuentra en un bulbo. A cada bulbo grande le crecen varios más pequeños, cada uno de los cuales puede transformarse en un nuevo tulipán. Como el rizoma, el bulbo almacena alimentos que pueden ser utilizados por una nueva planta. El alimento se almacena en capas muy apretadas de tejido foliar que rodean a una yema sobre un tallo corto y grueso que se encuentra en el centro del bulbo. Utilizaremos de nuevo la fotografía a intervalos para ver el crecimiento de una nueva planta partiendo de un bulbo. Al tener la nueva planta una gran cantidad de alimento almacenada en el tejido foliar del bulbo, tiene muchas más posibilidades de sobrevivir que las plantas procedentes de semillas. Una vez que la nueva planta ha echado hojas verdes, puede empezar a producir su propio alimento. Hay bulbos que tienen más de una yema. De hecho, la cebolla no es sino el bulbo de la planta de la cebolla. Como otros bulbos, la cebolla posee numerosas capas de tejido foliar que abastecen de comida a las nuevas plantas que crezcan de las yemas. Hay plantas como los gladiolos que pueden crecer a partir de otro tipo de tallo subterráneo. Estos son los cormos de un gladiolo. Se parecen mucho a los bulbos, pero son más duros y no tienen capas de tejido foliar rodeando la yema. De hecho, el cormo no es sino una zona del tallo que se ha hecho más gruesa. Al plantar un cormo de gladiolo o de cualquier otra planta, el grueso tallo sirve para suministrar alimento a la nueva planta hasta que ésta eche hojas y pueda generar su propio alimento. La patata nos ofrece otro tipo de tallo para la reproducción vegetativa. Una patata no es sino un tubérculo, que es un tipo de tallo grueso y subterráneo. Lo que solemos llamar ojos de la patata son en realidad yemas, por lo que esos ojos, como todas las yemas, pueden ser empleados para que de ellos crezca una nueva planta. Cortamos la patata en varios pedazos con cuidado de que todos tengan una yema y los plantamos. Las patatas utilizadas para la producción de cosechas suelen recibir el nombre de patata semilla, aunque no sean en absoluto semillas. Producen plantas nuevas por reproducción asexual a través de esquejes tomados del tallo y no por reproducción sexual a través de semillas. También se emplean esquejes en otro tipo de reproducción vegetativa. Tomamos un esqueje de un manzano, una ramita con varias yemas, y la sujetamos a una rama de manzano de otra especie. El proceso recibe el nombre de injerto. El árbol proporciona alimento a la ramita injertada y al cabo de unos meses ésta habrá crecido hasta formar una nueva rama. Estas ramas, al alcanzar su madurez, darán manzanas de la misma especie que el árbol de donde fueron cortadas. Son muchos los tipos de frutos criados mediante injertos. Este proceso permite la reproducción de frutos carentes de semillas. Esta fruta es más fácil de comer, aunque al no tener semillas no puede reproducirse sexualmente. Los cosecheros de naranjas utilizan un proceso llamado injerto de yemas. Se cortan unas ramitas de un naranjo y a continuación se realiza un corte en la corteza de un plantón, sujetando a este las yemas tomadas de la rama cortada. Si el injerto tiene éxito, de esas yemas injertadas nacerán nuevas ramas, y éstas darán naranjas de la misma especie que la del árbol de donde se cortaron las yemas.
Sin embargo, también se hacen injertos en otras plantas. Se pueden quitar yemas a un rosal que produzca unas flores preciosas, pero con tallos demasiado débiles. Se injertan las yemas a otro rosal con tallos más robustos, lo que producirá un rosal con rosas bonitas y tallos fuertes. Así que las hojas y tallos de algunas plantas pueden utilizarse para su reproducción vegetativa, aunque existen casos en que lo que se utiliza son las raíces de determinadas plantas. La planta más conocida de todas las reproducidas a través de esquejes en la raíz es con toda probabilidad el boniato. La parte que comemos no es en realidad sino un trozo agrandado de una raíz. Como las raíces carecen de yemas, al contrario de los tallos, es con frecuencia más difícil que salgan plantas a partir de raíces que de tallos, aunque pueda llevarse a cabo con el boniato y otras pocas plantas. Coloquemos algunos boniatos en agua y mantengámoslos en un lugar templado y oscuro. A las pocas semanas habrán comenzado a desarrollarse nuevas plantas que habrán hecho uso del alimento almacenado en los boniatos. Estos brotes nuevos pueden ser arrancados y plantados en tierra. A los pocos meses se habrán convertido en plantas de boniato completas y con idénticas características a las de la planta de donde se tomaron los brotes. Todo esto es válido en lo relativo a todas las plantas producidas por reproducción vegetativa, sea esta mediante raíces, tallos u hojas. Los biólogos denominan a las plantas así criadas clones. Un clon es el organismo que resulta de la reproducción asexual y que cuenta con las mismas características de los organismos padres. Sin embargo, la palabra clon ha venido adquiriendo un significado más especializado a causa de los experimentos de laboratorio que han producido clones mediante células sencillas. Uno de los experimentos más importantes comenzó con unas rodajas de zanahoria. Se obtuvieron unos tejidos de esas rodajas y se colocaron en platillos de cultivo. Posteriormente se sacaron de los cultivos algunos pequeños grupos de células y se introdujeron en un frasco. Se añadieron leche de coco y otros alimentos nutritivos. Las células especializadas de la zanahoria se desespecializaron y comenzaron a dividirse otra vez. Con el tiempo, llegaron a crecer nuevas plantas de zanahoria, clones, partiendo de las células individuales de la zanahoria. Los experimentos con clones partiendo de células sencillas están llevándonos a importantísimos descubrimientos sobre la naturaleza de las células vivientes, pero a pesar de la novedad de esta técnica, las pruebas con clones de plantas se vienen realizando desde hace muchos años. Partiendo de esquejes de hojas, tallos y raíces, podemos hacer que crezcan plantas nuevas, procedentes de un solo padre y capaces de traspasar las mismas características beneficiosas de generación en generación a través de la reproducción vegetal.